George Zimmerman, el hombre acusado de homicidio en segundo grado en la muerte de Trayvon Martin en la Florida, está de nuevo en la cárcel. El juez que lleva el proceso le revocó la libertad bajo fianza porque no divulgó sus ingresos durante la audiencia donde se determinaba si podía salir o no. Zimmerman y su esposa dijeron ser casi indigentes y por eso se les permitió salir con una fianza considerada baja, pero luego se reveló que tenían hasta $135,000 que habían recibido de contribuciones a través de la internet. Sus abogados pedirán una nueva audiencia para solicitar nuevamente que se le permita salir bajo fianza. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien el tema. Se trata de la abogada Rosalena Sahagún. Bienvenida, abogada. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tan serio es que no se revele toda la información en una audiencia de fianza como lo que ocurrió en la Florida? Ante un tribunal, las personas, especialmente un acusado, debe de proveer toda la información correcta a la corte, al tribunal. Aquí lo que sucedió es que, como mencionaste, Zimmerman y su esposa declararon de que tenían muy pocos medios para poder pagar la fianza para que él saliese bajo libertad. Lo que se ha revelado ahora a base de conversaciones que ellos mismos han tenido desde la cárcel es que ellos tenían acceso a un sinfín, más de $100,000 en cantidades que se habían recaudado mediante una página de internet para Zimmerman. Actualmente hay más de $200,000 en esa cuenta y así es de que Zimmerman va a tener que explicarle al juez el por qué representó ser de muy pocos medios durante esa audiencia. El caso de Zimmerman generó, abogada, mucha atención, un despliegue de medios importante porque se hablaba de estas leyes que le permiten a quien tiene un arma disparar cuando siente que su vida está en peligro. Pero hay un caso similar, ocurrió en Arizona y en este caso la víctima, un joven hispano, Daniel Atkins Jr., quien murió en extrañas circunstancias. El hombre al que se le disparó no ha sido detenido a pesar de que los detectives recomendaron que se hiciera eso. Vamos a hablar precisamente con la mamá del joven fallecido, con la señora Antonia Atkins. Ella nos acompaña desde Arizona. Bienvenida, señora Antonia. Quiero comenzar con nuestro sentido pésame y hablemos del caso de Daniel, de su hijo Daniel. ¿Qué pasó y cómo se ha desarrollado el caso? Gracias por mire, el caso todavía no hemos sabido nada. Ya hace 2 meses y un día que pasó esto y todavía no nos han dicho qué es lo que va a pasar. Yo no sé qué están esperando las leyes. Yo estoy muy descontenta por eso, oiga. En el caso de Daniel, él iba caminando con su perro. Daniel tenía 29 años y se encontró con un joven que estaba en un automóvil con su novia. Y el joven dice que casi le da con el carro y que Daniel lo empezó a agredir y que le lanzó un objeto, o como si le fuera a pegar con un objeto, pero no se encontró ningún objeto. Daniel era un joven con discapacidad mental, pero era un joven tranquilo. Así es, mi hijo iba pasando por la banqueta en el Taco Bell y este señor lo ordenó una orden ahí en el Taco Bell y le dijeron los de allí que se fuera al parqueadero para que esperar de la orden. Entonces se enojó porque la orden no se la dieron rápida, iba recio, le dio recio al carro y ese mismo pasó mi hijo por la banqueta con su perro que se llama Lady y entonces mi hijo le dijo que por qué manejaba tan recio, pero no era por qué razón él le quitó la vida a mi hijo, no había en el caso. Hablemos de Daniel. ¿Cómo era Daniel? Mi hijo era un chavalo muy, muy amable. Tengo muchos recuerdos de mi hijo, buenos recuerdos. Y no era un chavalo que a nadie de aquí, que estamos los vecinos, que tuvimos queja de él. No era un muchacho así como dice. Era un chavalo bueno. Doña Antonia, muchas gracias por hablar con nosotros. Vamos a seguir de cerca lo que ocurre en el caso de Daniel Atkins Jr., un joven hispano de 29 años quien murió en extrañas circunstancias. Su agresor no ha sido detenido, todo porque existen estas leyes. Y precisamente vuelvo a hablar con la abogada Rosalena Sahagún. Abogada, estas leyes, vemos la de la Florida, también en Arizona, ¿qué tan comunes son y qué tan claras son sobre cuándo una persona puede decir sí, me sentí en peligro y puede demostrarlo?
Juan Carlos, actualmente 21 estados de nuestra Unión Americana tienen leyes similares y creo que lo que estamos viendo aquí es el problema con estas leyes. Los argumentos que ha hecho esta madre desesperada son similares a los argumentos legales que se hicieran para que este tipo de ley se cambie. ¿Cuándo es razonable para que una persona dispare, aun cuando el agresor no tiene arma alguna? Aquí en el caso de Daniel, el joven estaba a pie, caminando. El conductor estaba en un vehículo. Se ha reportado que si el muchacho alzó sus brazos o hizo algún tipo de movimiento para agredir al conductor, más eso aún quizás no sea suficiente para que la persona que le disparó hubiese tomado esas medidas tan drásticas. Creo que este camino que han tomado varios de estos estados quizá cambie en un futuro cercano a raíz de lo que está sucediendo hoy en día, que muy rápidamente las personas están sacando estas armas y quizás causando muertes en situaciones donde no es razonable, porque aquí donde está el miedo directo a ese conductor que mató al joven Daniel. Sí, que él dice que no arrancó, que no movió el vehículo porque el perro estaba enfrente, y tal vez una pregunta es, no quiso lastimar a un perro, pero sí le disparó a una persona causándole la muerte. Eso lo definirán en el proceso. El condado de Maricopa está estudiando el caso, dice que tiene una junta diseñada para definir el paso a seguir. Abogada Rosalena Sagún, muchas gracias por acompañarnos en Directo USA. Y nosotros nos vamos a la pausa.